Muy bien, el mensaje de esta oportunidad se titula Causa y efecto natural. Se dice que toda causa le sucede un efecto. Asimismo, dicho de otra manera, todo efecto le precede una causa. No es difícil de entender con un ejemplo. Si usted, cuando llueve, ve el piso mojado, usted dice, oh, el piso está mojado. Ese es un efecto. La causa, una filtración en la techumbre, lo más probable. Entonces tenemos la causa, la raíz y el efecto, lo que ocurre, ¿no es cierto? El producto de. Este título está orientado a lo espiritual. Causa y efecto espiritual. Bien. El concepto de causa y efecto es ampliamente universal en el mundo científico, etcétera, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo espiritual. Y como introducción muy breve, puedo decir que nosotros siempre nos vamos a desplazar al lugar de nuestro interés. Si algo nos interesa, vamos a ir a ese lugar, ya sea por necesidad o ya sea por gusto. Yo puedo ir a un lugar porque necesito. Esa es mi causa. Y el efecto de eso es obtener el trámite, la solución, lo que voy a necesitar. O puede ser por gusto. Quiero disfrutar de algo, yo voy a un lugar. Si quiero realmente disfrutar de algo, me desplazo a un lugar. Y aquí tengo 2 o 3 ejemplos en lo terrenal. Bien, en lo terrenal tengo el clásico ejemplo del hospital. Me duele algo, por ejemplo. Oh, me duele aquí, me duele algo. Pero todavía no es tanto. Quizás se me pase. Entonces voy a esperar. Más rato o mañana me duele más. Pero ¿sabe? Todavía no es tanto. Todavía aguanto. Todavía puedo esperar. Entonces, cuando ya no puedo más, porque el dolor no pasó, voy a la urgencia. Voy al médico. Voy al doctor. Voy a ver qué tratamiento hay para ello. ¿Qué es lo trágico? Que como ustedes bien saben, muchas veces cuando no vamos a tiempo, cuando no hacemos las cosas a tiempo, porque todo está limitado por el tiempo en este mundo, bueno, a veces la respuesta del doctor es, mire, ya no hay nada que hacer, lo suyo es terminal. Hubiera venido antes, quizás hubiéramos podido aplicar algún tratamiento, pero dado que esperó meses, años a veces, ya no hay nada que hacer, esto está ramificado, esto ya está sin solución. También eso lo podemos llevar a otro ejemplo clásico, que es el del auto. El auto empieza con un ruido raro. Eso no es normal. Pero el auto anda. El auto anda. Y cada vez más fuerte. Pero todavía anda. Ya voy a ir al mecánico. Lo tengo agendado. Lo anoté. Sé que tengo que ir. Al final termino pagando grúa y mecánico. ¿Cuándo fui al mecánico? Cuando quedó botado el auto. Causa. Auto empana. O empane, como se dice correctamente. Auto averiado. Posiblemente pérdida total, destruido. Muchas veces, así como cuando uno va al médico cuando ya no podía más, también lleva el vehículo cuando ya no daba más. Uno dice, no, se cortó la correa de distribución, aquí había algo que hacer antes, pero ahora ya pérdida total, aquí el motor ya no tiene arreglo, hay que comprar motor nuevo. Y de pronto en la práctica sale mejor comprar un vehículo nuevo. Caja de cambio reventada, sobre todo si automática. En un auto viejo nadie invierte. A menos que haya un profundo amor
a ese vehículo por algo sentimental. Entonces, la causa, aquí estamos hablando de necesidades. Una enfermedad es la causa que me lleva a médico. El efecto de estar ahí, donde el médico. Lo que me lleva ahí es la motivación, la causa, el dolor posiblemente, una molestia, querer estar mejor. Así también llegar al mecánico, lo que me lleva ahí, lo que me motiva es querer andar en un vehículo que no quede mirando a todo el mundo. O no estar pasando vergüenza, quedando botado en la autopista o en cualquier parte. O simplemente tener la disponibilidad de un vehículo porque es de trabajo, porque es para mi traslado, etc. Pero eso es por necesidad. Tengo 2 o 3 ejemplos que también son por gusto, por placer. Fíjese, un concierto. Un concierto puede ser mi artista favorito, fans, no vamos a decir ídolo, no, simplemente fans. Y hay personas que hacen prácticamente campamento antes de que empiece la taquilla, la entrada. Porque las entradas son limitadas. Y si yo soy fan de ese artista y quiero verlo, no, yo esta noche me amanezco ahí, en la puerta de la boletería. Más que una necesidad, me está motivando un gusto, un placer. Está bien. Pero hay algo que me mueve, que me motivó. Causa es mi artista favorito. Efecto, estar ahí tempranito o el día antes haciendo la fila. Lo mismo puede pasar con un equipo deportivo, cualquiera sea. Y para un segundo ejemplo, puede ser una carrera de estudio. Oh, yo quiero egresar de esta carrera, yo quiero aprender lo que es ser un doctor, lo que es ser un abogado, lo que es ser un ingeniero, cualquier otra profesión. Entonces yo voy a estudiar esa carrera. El efecto que yo busco, ¿no es cierto?, es tener un título, es egresar, es ser un profesional. Pero yo me voy a ver en la obligación, por gusto o por necesidad, de ir a clase. De tener que invertir un tiempo, invertir energía para, ramo a ramo, semestre a semestre, poder aprobar todas las materias que se exigen para un día yo cumplir ese objetivo, ese efecto que quiero. Si la motivación es suficiente, voy a terminar la carrera. El 90% de los que estudia no la termina, con suerte el 10%. La motivación no era suficiente. Así como a veces alguien puede decir, sí, yo soy fan de este cantante, pero nunca tanto, o sea, muy cara la entrada, súper limitada, tendría que llegar el día antes a hacer la fila. Entonces, la motivación falta. Así como quizá el dolor a veces no es tanto, falta dolor, falta motivación para ir al médico. O de repente sí, está con un sonido raro el auto, pero todavía no es tanto. Todavía frena, pero hay que apretar alto el pedal. Está esperando a chocar, qué sé yo. No es tanta la motivación. Bueno, queda súper clara, ¿no es cierto? La idea en lo terrenal, causa y efecto, lo que nos motiva, lo que nos mueve. Y voy a repetir lo que dije al principio. Siempre nos vamos a desplazar al lugar de nuestro interés, ya sea por necesidad, ya sea por placer. Y esto también lo podemos llevar a lo espiritual, no sin antes hacer un alcance. Y esto es súper importante, porque va a marcar una diferencia tremenda. Aunque vamos a pasar de lo terrenal a lo espiritual, hay una cosa que no es comparable, y es la seguridad. La seguridad de obtener
lo deseado. Yo me puedo desplazar por placer o gusto a un lugar con un objetivo, pero nadie me asegura que yo lo voy a satisfacer. Yo puedo ir a comprar pan, me muevo, tengo el dinero, llego, se acabó el pan. Fui muy tarde. No sé si a usted le ha pasado. Usted tenía que haber ido antes. Como decía al principio, todo en este mundo está limitado al tiempo. Entonces, nada nos asegura lograr el objetivo, terrenalmente hablando. Y eso es lo que va a marcar la tremenda diferencia en lo espiritual. En lo espiritual, el objetivo está asegurado. Esa es la gran diferencia. Y viendo lo espiritual, si la presencia de Dios estamos hablando ahora, pasando al espiritual, es lo que me motiva. Si la presencia de Dios, la comunión con el Señor, el crecer en el Señor, es algo que me motiva, entonces yo me voy a desplazar a ese lugar de interés. Así, por ejemplo, si yo soy una persona que se está iniciando en la palabra, o quizás llevo años, pero con lagunas en cuanto a la doctrina y el entendimiento, y hay la oportunidad de un estudio bíblico, presencial o ahora online, yo me voy a desplazar a ese local físico, o me voy a desplazar a mi computadora o celular, tenerlo con batería suficiente, buen internet, por ejemplo. O si tengo que ir a un lugar, voy a prever qué micro como, dónde me bajo, en qué metro, estación de esto otro, de tren, para llegar. ¿Por qué? Porque hay una motivación. Querer conocer la voluntad del Señor. Así también, todo lo anterior, aunque usted no lo crea, tiene un contraste espiritual. ¿Usted cree que nosotros espiritualmente no estamos falta de médico? Siempre estamos con deficiencias espirituales que Dios puede suplir. No siempre quizás vamos a estar con deficiencias físicas. Hay días que nos vamos a sentir bien, hay días que nos vamos a sentir mal y otros muy mal que vamos a tener que ir a la urgencia. Pero en lo espiritual hay una palabra extra importante en la palabra de Dios que es perfección. Dios espera que nosotros estemos perfeccionándonos. ¿Y qué es ser perfecto o qué significa esto de estarse perfeccionando? Significa estar mejorando en todo sentido de manera progresiva. De manera progresiva. Entonces, si miramos los ejemplos anteriores, espiritualmente, estamos necesitando ir a ese médico espiritual. Siempre hay deficiencias, siempre hay cosas por mejorar en nuestra vida. Estemos empezando hace poco o llevemos años. Siempre hay cosas por mejorar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Él, etc. Entonces, siempre tenemos la necesidad de ir a este médico, que es Dios. Y Él dijo, no vine a los sanos, vine a los enfermos. O literalmente Él dijo, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Pero, honestamente, ¿hay alguien que no esté enfermo espiritualmente? ¿Hay alguien que no necesite a Dios para ser sanado? Obviamente que sí, que todos necesitamos a Dios, porque es lo que revela su palabra. Apartados de Él, nada podemos, nada podemos hacer. Así como ese autito que está fallando, por vida útil se llama en mecánica, vida útil, desgaste natural, etc. También nosotros espiritualmente tenemos un desgaste natural. Y necesitamos ser fortalecidos, necesitamos edificarnos, crecer, renovar nuestros votos con Dios en el sentido de conocimiento, en el sentido de compromiso, de crecer, etc. Hay un desgaste natural.
Ni hablar del placer. Por ejemplo, yo di ejemplos de conciertos o de ir a un evento deportivo. ¿Por qué? Por placer, por gusto. Pero, ¿qué tanto placer o gusto nos produce una actividad que es para nuestro crecimiento espiritual, que es para nuestra edificación, que es para nuestro fortalecimiento? Y ahí hay que tener cuidado. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura ahora que nos van a sumergir en este tema. ¿Qué tan motivados o qué tan necesitados tenemos la percepción de estar? ¿Se entiende, verdad? ¿Qué tan necesitados, porque nos podemos mover por necesidad, o qué tan motivados, porque nos podemos mover por placer, estamos para con lo espiritual, para con Dios? Y así, por ejemplo, pensando en lo que causa y en lo que es efecto, fíjese, leer la Biblia, entender la Biblia. Medite en su mente cuál es la causa, cuál es el efecto. Leer la Biblia, entender la Biblia. Obviamente, el efecto es entender la Biblia. El efecto a lo que yo quiero llegar. La causa de entender la Biblia es leerla. Causa y efecto. Hay personas que dicen, no, mire, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Dan vuelta el efecto con la causa. Pero la verdad es que si alguien no entiende la Biblia es porque no la lee. ¿Se entiende, verdad? Es imposible entender chino. Es imposible llegar a hablar en chino o en el idioma que usted quiera, que no sea su lengua natural o nativa, si no la estudia. Si no se introduce en el tema, ya sea autodidacta o ya sea formalmente. Es como decir, no, yo con los gringos no hablo porque no le entiendo. No, usted no entiende lo que hablan los gringos porque no habla con ellos. Simplemente por hablar con alguien, no, obviamente con hablar 2 palabras o media hora, pero muchas personas llegan a Chile sin hablar el idioma y solamente hablando con las personas terminan hablando el idioma. ¿Sabe usted? Haitiano, chino, etcétera. Aquí aprendieron el español. Y al revés también. He sabido de casos de personas de hispanohablantes que se han ido a Canadá, Estados Unidos sin saber el idioma y por la necesidad de pedir comida, comprar, moverse, desplazarse, han terminado hablando inglés. Claro, la han sufrido porque aprendieron por necesidad, no por placer, pero aprendieron. Entonces, no demos vuelta a las cosas. No podemos entender la Biblia si no le damos tiempo a la Biblia. Ese autoengaño barato de, mire, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Realmente usted no entiende la Biblia porque no la lee. Identifique causa y identifique bien el efecto. Lo mismo podríamos decir de congregarse. Lo que estamos haciendo ahora, un grupo de hermanos compartiendo actividades espirituales diversas, cada una de ellas con un propósito. Por ejemplo, alabar a Dios. En segmentos del servicio que estamos ahora desarrollando, tenemos alabanza a Dios. Dice, ya hermanos, vamos a cantar esta alabanza, vamos a entonar este himno, vamos a ver esta canción, vamos a cantar juntos esta canción. Congregarse, cantar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Si el efecto no es alabar a Dios, la verdad, usted no estaría congregándose.
Su objetivo es alabar a Dios. Si su objetivo es alabar a Dios, ese es su fin, el efecto. Usted lo que busca es alabar a Dios. Y el medio, la oportunidad es congregarse. Si usted busca adorar a Dios, se congrega porque en su corazón, en su mente, en su deseo sincero, es adorar a Dios. Mire, yo quiero adorar a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho en mi vida. Quiero adorar a Dios. Ese deseo está, es la causa, es la raíz. Entonces yo me voy a congregar para adorar a Dios. Lo que me lleva, lo que me motiva siempre es la causa. Y el efecto es lo que yo quiero alcanzar. En este caso, la adoración a Dios. Pero al revés no funciona. Porque si no está en nuestro corazón adorar a Dios, no nos vamos a congregar. Al revés no funciona. Causa y efecto lo da vuelta, no funciona. Así también, en el mismo servicio que estamos desarrollando, tenemos una oportunidad o dos o tres, depende del servicio cómo se estructure, de orar. Y usted puede estar motivado, usted puede tener en su corazón el deseo de orar, porque no es lo mismo orar con los hermanos que orar solito en la casa. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y yo puedo estar motivado, no, yo quiero orar con mis hermanos, me quiero reunir para orar con ellos, quiero dar gracias, o quiero pedir por esto, o quiero pedir por el hermano, etcétera. Hay una motivación, hay una causa, y esa causa me lleva a un efecto que es congregarme. Siempre congregarse es el efecto. Si usted toma congregarse como causa, dura poco. Dura poco. Causa y efecto. Y hay un sinfín de otras cosas, ¿no es cierto? Recordamos lo que el Señor hizo con nosotros, es lo que es la cena del Señor. Si está en nuestro corazón agradecer y recordar la obra de Cristo en la cruz, como Él quiere, no como yo quiero, sino como Él quiere, yo me voy a congregar. Porque entiendo de que el deseo de Dios es que le recordemos y que, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, proclamemos su venida. Pero si no está eso en mi corazón, no está en mi corazón estar recordando lo que el Señor hizo, ni agradeciendo, y mucho menos proclamando, yo no me voy a congregar. Porque causa y efecto, si lo damos vuelta, no funciona. Es unidireccional. Es como decir, mire, el ejemplo del principio, está lloviendo, se nos moja el suelo. Chao, por culpa de que el suelo se mojó, llovió. Qué cosas más patas para arriba. ¿Cómo le vamos a echar la culpa al suelo mojado porque llovió? O llovió porque el suelo está mojado. Cuando damos vuelta a las cosas, no funciona. Es unidireccional. Obviamente, si hay una gotera, ¿no es cierto? Esa es la causa de que el suelo esté mojado. Pero la gotera no provoca la lluvia provoca la gotera. Asimismo, nuestra devoción, nuestra gratitud, nuestro deseo para con Dios, adorarle, agradarle, aprender de Él, ¿no es cierto?, nos va a llevar a congregarnos. Es un ejemplo. Fíjese en estos tres pasajes que voy a compartir con usted. Dos salmos y un pasaje, bueno, son dos pasajes del Nuevo Testamento, pero están en el mismo libro. Hay dos salmos, el 84 y el 103. Si usted quiere lo busca, si no simplemente puede escuchar, tomar nota, verlos después con calma. Vamos a ir al Salmo 84. Es muy breve, son 12 versículos, pero yo me voy a detener solamente en tres de ellos. En tres. ¿Bien? Versículo 2.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bueno, esto está fortaleciendo, está validando algo que decía anteriormente, que no era idea mía, sino que porque lo leí, estaba en mi mente para compartirlo hace un momento con usted. Si el anhelo de su alma y el deseo ardiente es estar en los atrios, en los patios, en el lugar donde está Dios, usted va a estar donde está Dios. Y uno dice, bueno, Dios está en todo lugar, pues. Dios está en todas partes, me quedo en la casa. Pero el efecto no es el mismo. Y por ejemplo, sin negar de que está bien, de que Dios está en todas partes y que en todas partes le podemos agradar, orar, cantar, etcétera, escuchar la palabra directamente, ¿no es cierto?, de Dios. Fíjese lo que dice el mismo Salmo, pero vamos a ir al Salmo 103. Salmo 103. Y bueno, aquí no hay versículo clave porque realmente son 3 versículos, así que el versículo clave es todo el capítulo, es muy cortito. Salmo 103, son estos 3 versículos los claves, sí, aquí. No, es el Salmo 133, me equivoqué. Salmo 133. Aquí está. Estos 3 versículos. Tienen una profundidad inmensa, por eso no me atrevo a decir, este es el versículo clave. Voy a leer los 3. Versículo primero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, bueno y delicioso. ¿Qué cosa? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos están juntos en armonía, es bueno, es delicioso, es una delicia, es algo agradable, es un placer. Pero para quien eso no es una delicia, un placer, no se reúne, por ejemplo, no se congrega. Esa parte está dormida, por no decir muerta en algunos casos. Y hace una comparación en el versículo 2 con lo que era ungir. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. En pocas palabras, es cuando alguien es escogido por Dios. A eso se le compara. Cuando Dios escoge a alguien. Es delicioso, es bueno que Dios lo haya escogido a usted. Pero si para usted no es delicioso, le da lo mismo. Y termina el versículo 3 diciendo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo no va a ser bueno y cómo no va a ser delicioso reunirse los hermanos si Dios allí envía bendición? Toda la gente anda atrás de la bendición de Dios. Pero pocos se congregan, pocos buscan la oportunidad de, como dice aquí, los hermanos juntos en armonía, bueno y delicioso, versículo 1. Y agrega que también allí envía Jehová no solamente bendición, lo cual pueden ser suplir cosas materiales de este mundo, que sabemos que desde tiempos antiguos la gente busca a Dios por el pan y el pescado, también Dios envía vida eterna. Porque un día no vamos a necesitar ni pan ni pescado, porque los muertos no comen. Pero sí entendemos que Dios declara que tenemos un alma eterna y estamos definiendo si vamos a estar o no eternamente con Él o sin Él. Entonces, excelente que Dios envíe bendición sobre los hermanos que se reúnen a alabar, a cantar, a orar, a declarar, a escuchar la palabra, a nutrirse. Pero más importante, vida eterna. Vida eterna. Y los 2 pasajes del Nuevo Testamento que escogí para compartir con ustedes están en Hebreos, capítulo 3 y capítulo 10. En el capítulo 3
Versículo 12 y 13. ¿Qué dice aquí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podemos enfriarnos, podemos apartarnos del Dios vivo, y aquí la advertencia es clara. Tengan cuidado, la advertencia, de que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la pregunta obvia, aquí hay causa y efecto. En todo hay causa y efecto. Estamos hablando de la causa y el efecto espiritual, como mucho se habla en lo terrenal, en la parte científica, etcétera. Ya nosotros estamos hablando de la causa y el efecto espiritual, que es unidireccional. Usted va a poder identificar, esta es la causa, este es el efecto. Pero algo más sencillo que va a poder identificar aquí es la pluralidad. Fíjese el versículo 13. ¿Antes qué? O sea, en vez de estar en incredulidad y apartándose del Dios vivo, en vez de eso, exhórtense unos a otros. Pregunta obvia, ¿en dónde nos exhortamos unos a otros? ¿En dónde podemos exhortarnos unos a otros? ¿Será yo solo en mi cocina? ¿Será yo trabajando? ¿Será yo en mi cama durmiendo? ¿Será yo manejando por la autopista? Es que como dice el dicho, la fruta madura cae sola. No hay otro lugar proveído por Dios, diseñado por Dios, en el que podamos exhortarnos unos a otros. Por antonomasia, por defecto, por supremacía de definición, es el lugar donde podemos reunirnos, congregarnos, la iglesia local. Ahora también tenemos el recurso tecnológico, que no reemplaza, pero compensa por lo menos esa necesidad que solo podemos suplir a los ojos de Dios en su iglesia. Está bien que oremos en la casa, que leamos la Biblia en el trabajo, está muy bien que adoremos a Dios en nuestras vacaciones, etcétera. Está todo muy bien si Dios está en todas partes, y si nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él nos va a escuchar. Está muy bien eso. Pero hay cosas que son bendiciones exclusivas de congregarnos, como por ejemplo, fortalecer nuestra fe. Porque aquí dice, que no haya en ninguno de vosotros, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, sino exhortaos unos a otros, anímense unos a otros. Si yo en mi trabajo le digo a mi compañero de trabajo que un 99.99% como el ADN, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia y siento que estoy desanimado, parece que no voy a ir más. ¿Qué me hace mi compañero de trabajo? No vaya a ir más a esa cuestión, po. Obvio. Lo mismo si le platico al conductor o a un pasajero del transporte público, ¿qué me va a contestar? 99.99% de ellos, ¿qué me va a decir? Bueno, haga lo que usted quiera, por lo que usted le considere que está bien. Otros más poéticos, más románticos, van a decir, escucha tu corazón. Cuando la palabra dice que el corazón del hombre es perverso. No, yo no escucho el corazón, yo escucho la palabra de Dios. Y busco consejo entre los hermanos, no en el mundo. El mundo está muerto, está perdido. El lugar donde yo me voy a animar, me voy a exhortar, me voy a fortalecer, es con otros hermanos. Y cuando los hermanos se reúnen, eso se llama, bíblicamente, iglesia. No es el edificio, no es el local bonito, grande, propio, arrendado o prestado. Es el grupo de personas. Y esa oportunidad cuando tenemos de congregarnos, de reunirnos, ¿no es cierto?, como iglesia, es con propósito. Los efectos que Dios quiere en nuestra vida. Los efectos.
como por ejemplo, fortalecernos, edificarnos, crecer, motivarnos, que respectivamente usted los va a encontrar en Efesios 6:10, 1 Corintios 14:26, Colosenses 3:16 y 1 Tesalonicenses, creo que el capítulo 5, si no me equivoco. Ahí están los efectos que Dios quiere. Pero la causa es un deseo sincero de que eso ocurra en nuestra vida. Si no, no vamos a tener tiempo, o vamos a estar cansados, o va a haber algo más importante que hacer. Tristemente. Para ir terminando, una pregunta reflexiva. ¿Ha sacado la cuenta de cuántos domingos le quedan para reunirse este año? Yo creo que no, porque toda la gente piensa que es eterna. Dicen los que estudian la mente que el ser humano evita pensar que va a morir. Por eso la palabra nos habla de ello de una manera obviamente positiva. Primero, diciéndonos que esta vida tiene un propósito. Mucha gente se mata porque no le encuentra ni un propósito a la vida. Y segundo, también nos habla de una manera positiva diciéndonos, yo tengo algo mejor para ti. Te tocó sufrir, te tocó muchas cosas en esta vida, eso es temporal, eso es pasajero. Yo tengo algo mejor para ti y es eterno. El Señor nos habla de eso en su palabra. Las personas evitan pensar en que van a morir. De hecho, no les gusta el tema. Uno le habla a personas del mundo. ¿Cambiamos el tema? ¿Cambiamos el tema, por favor? No me gusta hablar de eso. O sea, que cuando pase, que pase nomás. Por eso esta pregunta. ¿Ha sacado la cuenta de cuántos domingos le quedan para reunirse este año? Usted puede sacar la cuenta. Oh, sí, 4 o 5 domingos, depende del mes. Por tanto, lo que me queda, quedan harto. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Sabe usted si alcanzará a llegar al próximo domingo? No, no sabemos. Y esto no se trata de ser fatalista, ni extremista, ni nada de eso. Se trata de ser realista. No sabemos. El Señor nos dice, mira, un hombre no puede ver tu fe porque toda la gente cree en Dios. Si usted al que le pregunta rara vez ahí, el 1% menos, dice que es ateo o agnóstico. 99% de la gente cree en Dios, pero cree en un Dios a su manera. No busca a Dios. No. Yo creo en Dios. Y se lo explica a su manera. Tiene un Dios propio, un Dios personal, un Dios que le acomoda tener y que le conviene, ¿no es cierto? Un Dios, podríamos decir, conveniente. Un Dios que le autoriza ciertas cosas y que si hace ciertas cosas, lo va a prosperar. O sea, siempre negociar. Un Dios con el que negocia. Si hablamos de negociar, nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo al mundo a morir. Y si queremos negociar ante eso, ¿qué vamos a ofrecer para negociar? Realmente, aunque duela la palabra, pero es una estupidez. Ya insensato queda corto, es una estupidez. ¿Con qué vamos a negociar si el Padre envió a su Hijo a morir para que nosotros tuviéramos esa vida eterna? Con nada. Así que bueno, este es el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos. Que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y nos ayude a reflexionar en este concepto de causa y efecto. El propósito no es congregarse es el medio. El propósito es crecer, es motivarnos. Siempre piense correctamente para que vaya en la dirección correcta.
Que Dios le bendiga.